Seminario Paso de Esperanza continúa con ustedes en esta etapa del discipulado de reino. Y recuerde que estamos hablando de las disciplinas espirituales y las disciplinas espirituales internas. Ya vimos la meditación, la oración y ahora vamos a hablar acerca de el ayuno. Y realmente vamos a revisar un poco este tema a la luz de las Escrituras, porque podemos encontrar un buen propósito en esta disciplina espiritual. Vamos a hacer o mirar una lista de personajes bíblicos que ayunaron y podemos hablar de un Moisés, el legislador, de David, de Elías, de Esther, de Daniel, de Ana, de Pablo, de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios encarnado. Y muchos de estos grandes cristianos de nuestras épocas, de nuestros tiempos, que estamos mencionando a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Wesley, a Jonathan Edwards, a David, a Charles y al pastor aún de China Hayes. Ellos ayunaron y tienen como disciplina espiritual el ayuno. La disciplina espiritual del ayuno nos ayuda a revisarnos de una manera interna. No es una disciplina también exclusivamente de los cristianos. Todas las religiones practican el ayuno y también Zoroastro practicó el ayuno, Confucio practicó el ayuno, en la India se practica el ayuno, Platón, Sócrates, Aristóteles ayunaron. El ayuno también hace parte de esos individuos que de una u otra manera están fuera de, digamos, de los relatos bíblicos, pero ellos consideraban y tenían en alta estima esta disciplina. Es bien interesante mirar esto porque vamos a observar que el ayuno tiene una razón de ser. Pero históricamente encontramos que el único ayuno público anual que exigía la ley de Moisés era en el día de la expiación. Lo podemos verificar en Levíticos 23, 27. Este día era un día en el calendario judío donde el pueblo debía de entristecerse y debía de afligirse como expiación por sus pecados. Realmente es la gran convocatoria de ayuno en la ley de Moisés. Pero de otra manera, la escritura nos habla también de que en tiempos de emergencia se convocaban ayunos. Y luego dice Joel 2:15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Eso quiere decir que había una situación que requería hacer rápidamente ayuno. Segunda de Crónicas 20 del 1 al 4 nos dice que cuando Judá fue invadido, el rey Josafat convocó a la nación a ayunar. Y es bien interesante esto porque aún podemos encontrar que cuando Jonás fue a profetizar a la ciudad de Nínive, ellos de manera voluntaria convocaron ayuno aún a los animales. Es bien interesante esto. Esther también nos habla de tiempos de ayuno. Esdras nos habla de tiempos de ayuno. Entonces el ayuno se hizo como parte de las convocatorias nacionales en el pueblo y en la iglesia. Hay una fecha importante de ayuno y es en el año de 1756 cuando el rey de Inglaterra convocó a un solemne día de ayuno y ayunó por causa de que los franceses amenazaban con una invasión. Entonces John Wesley registró en su diario este día, 6 de febrero, y dice así: el día de ayuno fue un día glorioso como raras veces lo ha visto Londres desde la Restauración. Todas las iglesias de la ciudad estaban más que llenas y en los rostros había una solemne seriedad y serenidad. Ciertamente Dios oye la oración y habrá una prolongación de nuestra tranquilidad. Es una nota marginal de lo que él escribió cuando dice: la humildad se tornó en regocijo nacional, pues la amenaza de invasión por parte de los franceses fue desviada. Entonces lo que podemos ver aquí es que hay tiempo de convocación de ayuno y es bien importante reflejar esto porque no lo niega ni el contexto bíblico, ni lo niega
la historia, ¿cierto? Es bien interesante mirar esto. Pero como estamos observando que el ayuno es una disciplina para adiestrar, para disipular nuestro espíritu, entonces realmente tenemos que encontrar cuál es el buen propósito del ayuno. Y para encontrar cuál es ese buen propósito, vamos a hablar un poco del mal propósito del ayuno. Un mal propósito del ayuno es cuando yo tiendo a ayunar buscando fines siempre bajo una falsa religiosidad, que a veces es fácil tomar el ayuno para tratar de usarlo como para obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Entonces decimos, no me levantaré, no dejaré de ayunar hasta que Dios no me responda, pero eso está sujeto a la voluntad de Dios. A veces se hace tanto hincapié en las bendiciones y en los beneficios del ayuno que vamos a ayunar solamente para ser bendecidos y para buscar beneficios personales. Entonces nos sentimos tentados a creer que con un poco de ayuno pudiéramos tener todo lo que el Señor, lo que nosotros deseamos, incluso como llevando a Dios a que nos dé lo que nosotros solamente deseamos. Entonces ese es un mal propósito del ayuno. El ayuno no se hizo con ese propósito. El ayuno no se hizo para doblar la mano de Dios. El ayuno no se hizo solo para pedir y pedir bendiciones. El ayuno tiene un propósito especial. Y vamos a mirar algo que nos especifica la palabra y quiero observarlo en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Realmente lo que Dios está mostrando aquí es que todo tiene que tener una coherencia. Tiene que haber una coherencia entre lo interior y lo exterior. Y realmente desde el capítulo 5 aún hasta el capítulo 7, lo que el Señor está velando aquí, está mostrando, es que nosotros no podemos vivir dobles fachadas, doble vidas, y que Él detesta la hipocresía, ¿cierto? Porque la gente quería mostrar todo como desde el ámbito de afuera, quería desarrollar todo desde el ámbito exterior. Entonces, si oraban en público, si ayunaban, querían mostrar languidez en su rostro para decir que estaban ayunando. Y el Señor, todo este pasaje, vamos a mirar algunos de ellos. Dice Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el juramento, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Todo este énfasis es mostrando que debe de haber una real coherencia entre lo interior y lo exterior, que no es tratar de vivir una vida de hipocresía, mostrando interés por algo que realmente no lo estamos llevando a cabo. Entonces, con esto tenemos que decir que el buen propósito de la oración es ayunar para Dios. Es hacer el ayuno para Dios. En Zacarías capítulo 7, versículo 5, en los tiempos, en los días de Zacarías, el Señor le preguntó al pueblo y le dice, cuando ayunasteis, ¿habéis ayunado para mí? Porque el propósito del ayuno como una disciplina espiritual para disipular mi espíritu es que realmente mi espíritu ayune para Dios, que mi alma sea llevada en ese tiempo de ayuno a aflicción, a contristarse, a sentir que toca el Señor su alma y que el alma cambia, se transforma y se renueva, que no es un desgaste físico solamente abstenerse de alimentos, sino que está cumpliendo ese propósito, el propósito espiritual, llevando que nuestro espíritu ayune para Dios, y el propósito del alma, llevando nuestra alma y presentándola al Señor. Eso lo dijo David en el Salmo 69:10 y dice, cuando lloré afligiendo con ayuno mi alma.
Entonces Él dice, yo voy al ayuno para llevar mi alma al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el ayuno hace que sea esa disciplina que adiestra, que disipula mi espíritu y hace que mi espíritu gobierne sobre mi alma. Y entonces mi alma comienza a ser transformada, comienza a ser cambiada, comienza a ser renovada. Por eso el Señor habla aquí en estos dos capítulos de Mateo, habla del juzgar a los demás, habla de la regla de oro, habla de los frutos por los cuales vamos a ser conocidos. Entonces el Señor dice, mira, el ayuno realmente es un estilo de vida coherente entre lo externo y lo interno y lo externo. No es que tú muestres que estás ayunando porque estás lánguido, no, es que realmente tu espíritu está siendo renovado y cambiado. Eso es realmente el verdadero propósito del ayuno. Qué interesante es esto, porque si el ayuno no es para Dios, es un fracaso. Si el ayuno de 2, de 3, de 21 días, de 40 días, no es para que mi espíritu se fortalezca en Dios, realmente es un fracaso. Qué bendición esta disciplina espiritual interna para disipular mi espíritu. Practiquémoslo y vivámoslo de manera efectiva. Bendiciones, un abrazo.